¿Sabe usted cómo interponer un proceso de pensión alimenticia o dónde tiene que presentarlo? Pues aquí se lo diremos en orientación jurídica. Le saluda Odalis Orozco, nuestro invitado especial, el abogado Jorge León, jurista, quien nos va a hablar sobre el tema de la pensión alimenticia, y nuestra compañera Roxana Jiménez, que va a entrar en materia. Muchas gracias, Odalis. Nos encontramos con un tema que es de sumo interés para la población, ya que todos los años y de manera reiterativa siempre nos preguntamos cómo se genera, cómo se puede solicitar la pensión alimenticia. Una preocupación de cientos de madres y padres porque involucra sobre todo el interés superior del menor, para que nos explique cómo se debe interponer este recurso. Sí, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. Definitivamente que iniciativas como esta pues son de mucha ayuda al país en general. El proceso de pensión alimenticia tenemos que tener claro que es un proceso que no solamente se puede presentar a favor de hijos menores de edad. Es un proceso que también se puede presentar en calidad de esposo, en calidad de cónyuge, en calidad de hermanos, en calidad incluso de padre o madre ya adulto mayor. Va a depender de la naturaleza. Sin embargo, en efecto, en la mañana de hoy, pues estamos aquí para hablar del proceso de pensión alimenticia a favor de menores de edad, y ese proceso tiene que ser interpuesto por el representante legal del menor de edad o quien ostenta en su momento la guarda de crianza de él mismo. Muchas veces las madres o los padres, porque cualquiera de los dos, quien tenga en ese momento al menor bajo su cuidado, señala que el derecho o la otra parte le debe. No, señores, no se equivoquen, no le debe nada. Al que le debe o al quien tienen que darle esa ayuda o ese beneficio es al menor, a la persona que lo requiere. Ese es el derecho de esa persona, y muchas veces las mamás dicen no voy a poner un proceso porque se dilata, porque es demorado, porque es bastante tedioso. Sin embargo, tú le estás coartando ese derecho a esa persona, en este caso a los menores de edad, al no meter ese proceso dentro de las instancias correspondientes, que es en los juzgados de familia. ¿Cómo hace esta persona? Porque en muchas ocasiones no se requiere un abogado para hacerlo, porque este proceso lo puede hacer la mamá. ¿Cómo lo inicia o cómo debe hacer ella para iniciar este proceso? Sí. En efecto, el proceso de alimento, el proceso de pensión alimenticia, es un proceso que se interpone en el juzgado municipal de familia, en el juzgado de niñez y adolescencia o en la casa de paz del domicilio donde se encuentran los menores de edad o del domicilio donde se encuentra la parte obligada, donde se encuentra el demandado, a elección del beneficiario. En este caso, pues a elección de la madre, ¿no? Verá dónde es más fácil y dónde es más factible presentar el proceso. ¿Cómo se presenta el proceso? Usted lo ha manifestado muy bien, compañera periodista. En efecto, no es necesario un abogado. El proceso de alimento, por la naturaleza del mismo, es un proceso que puede interponer la persona sin necesidad de acudir a un abogado. En este caso, la persona se acerca ya sea al juzgado de familia, ya sea a la casa de paz, y en estas instituciones tienen inclusive un formulario que se llena con los datos principales, las generales de la persona, las generales de la parte obligada a quien vamos a demandar, y por supuesto pues lo que son las generales del beneficiario y lo que son algunos gastos. Entonces, ¿qué usted tiene que tener al momento de poner un proceso de pensión alimenticia? Lo primero que es el certificado de nacimiento, porque esa es la prueba madre, la prueba del parentesco, del vínculo donde nace la obligación. Recordemos que la pensión alimenticia es una obligación que nace por el vínculo del parentesco en este caso. Aparte de eso, es importante que tengamos claro, ya sea por escrito o al menos mentalmente, un cuadro de gastos básicos, un cuadro de gasto de cuánto voy a pedir de pensión alimenticia, porque esa cuantía debe estar sustentada en facturas, en recibos, y eso pues se basa más que nada en los gastos propios que hay en la residencia donde está el menor. Entonces, la primera recomendación que le hacemos a la persona que va a acudir es no solo llevar el certificado de nacimiento, sino que también debe llevar por lo menos un cuadro de gastos para saber cuánto va a pedir de pensión alimenticia. Y en esta parte también es importante conocer los ingresos que tiene el padre, supongo, para que se fije la pensión alimenticia,
También debemos conocer si hay una situación especial, porque todos los tratamientos no son iguales. Por ejemplo, no es lo mismo un menor con una discapacidad, no es lo mismo un estudiante universitario, porque este derecho va hacia allá. También comprende estas partes, para que explique un poco eso. Sí, cómo no. Mire, el tema del ingreso es un tema pues bastante polémico, porque ojalá y en todos los casos pues se pudiese saber cuánto devenga la persona obligada, pues digamos porque paga seguro social, oficiamos a cuentas individuales y sabemos ya cuánto gana. Pero hay muchos casos donde la persona obligada es independiente, donde la persona obligada no declara renta, donde la persona obligada pues es extranjera y demás, y esa informalidad característica en este país hace un poco difícil establecer la cuantía exacta de cuánto gana la persona. Sin embargo, la ley 42, que es la ley que rige esta materia, establece que el juzgador puede valerse de muchas herramientas para saber el ingreso de la persona. Y si no hay manera pues, de descubrir cuánto gana exactamente, nos podemos basar en lo que es el nivel de vida. Y el nivel de vida de la persona, la misma ley nos ordena o nos establece que lo podemos investigar por medio de una evaluación socioeconómica o de un trabajo social. Muy similar situación con el tema de que usted comentaba, de un caso de discapacidad, de una enfermedad del menor de edad. En este escenario, pues sí es un poco más fácil de probar, pero deberá entonces, en ese caso, la parte que está pidiendo la pensión, llevar la documentación. En el caso de un niño con una enfermedad especial, pues llevar los diagnósticos del médico y demás. Hay niños, por ejemplo, que requieren una medicina todos los meses, que tiene un costo elevado. Bueno, esos documentos deben ser presentados también, porque eso se tiene que tener en cuenta al momento de establecer una pensión alimenticia. Sí, muy bien como lo señalaba usted, que se hace una evaluación económica y que también hay un eximente que si la persona que tiene que dar esa pensión alimenticia no puede llegar al límite, que tampoco él se va a quedar sin nada, porque así lo señala la ley, pero también el interés superior del menor es lo más importante. Y sí se establece una tabla para que ese menor tenga los alimentos, o si es discapacitado la persona, ese de por vida. Y también cuando los jóvenes están en la universidad, creo que hasta los 25 años que establece la norma, si presentan los documentos como la matrícula, los créditos, tiene derecho ese menor, ¿verdad? Sí, ok. Frente a eso, licenciada, hay dos puntitos. Propiamente una tabla no existe. Lo que existe es el principio de proporcionalidad entre las necesidades del que debe pagar, entre las necesidades de quien las necesita con los ingresos de quien debe pagarlo. Ahora bien, tal como usted manifestó, esa obligación es hasta los 18 años. Sin embargo, puede ser hasta los 25, siempre y cuando ese beneficiario se mantenga estudiando en provecho tanto en rendimiento como en tiempo. Es decir, si el beneficiario tiene 19 años, pero está en la carrera de Derecho, en segundo año, dando todas sus materias de segundo año de Derecho, pues sigue teniendo derecho a una pensión alimenticia. La particularidad aquí está en que no es la madre ya o el representante quien pedirá la pensión. Es el mismo mayor de edad quien a partir de los 18 se convierte en parte activa en el proceso y puede comparecer y demandar a su papá e inclusive demandar a su mamá y recibir él directamente la pensión alimenticia. Eso sí, acreditando lo que usted había dicho, que se encuentra dentro de la edad y, lo más importante, en rendimiento en la universidad, en estudio técnico, en cualquier tipo de estudio en que se encuentre, pero en rendimiento, en provecho y en tiempo. ¿Cuáles serían los alcances cuando se fija la pensión alimenticia? Porque no es únicamente los alimentos, también es el vestuario, los medicamentos, para que nos explique un poco al respecto. El artículo 5 de la ley 42 nos establece el concepto alimento. Debemos tener claro que, pese a que hablamos de pensión alimenticia, pese a que hablamos de alimento, no debemos concentrarnos única y exclusivamente en la sustancia comestible, sino que alimentos conlleva todo lo necesario para satisfacer las necesidades básicas del beneficiario. Entiéndase por esto habitación, vivienda, salud, educación, recreación.
En fin, todo lo que sea necesario, y estoy repitiendo lo que dice la ley, todo lo que sea necesario para satisfacer las necesidades en casos de menores de edad. Bueno, me quedo con ese pensamiento. Alimento no solo abarca lo que es el alimento per se, la comida, sino la recreación, la salud, la educación, todo lo que el menor necesita para su pleno desarrollo. Y con esto nos vamos a una pausa y cuando regresemos tenemos más aquí en Orientación Jurídica. Bueno, regresamos con más y tenemos una pregunta para usted que nos hizo llegar una de nuestras de la audiencia, que nos pregunta si la persona está detenida, tiene casa por cárcel o está está detenida en la cárcel, ¿cómo hace para pagarle la pensión alimenticia a ese menor? Pues no está laborando y tampoco tiene un trabajo para poder pagar esa pensión. ¿Cómo haría? Sí, definitivamente que la obligación se mantiene. Sin embargo, la ley nos permite en estos casos abarcar lo que son los parientes de la persona. En este caso pudiesen ser los padres, es decir, los abuelos del beneficiario. Es el mismo ejemplo de que si la persona está desaparecida, de que si la persona no se encuentra, entonces podemos llamar en el orden que establece la ley a los siguientes parientes para que responda. Sin embargo, en principio la obligación sí recaería sobre el padre, pero usted ha dado un ejemplo muy válido. Pero la madre puede seguir poniendo desacato a la persona detenida para hacer valer ese derecho, o tiene que hacerlo y ya hacer petición de que si la persona no puede dar la pensión, tiene que hacer un llamado a los padres o a los hermanos de esa persona que está detenida. Sí, en ese escenario lo más recomendable sería primero decirle al tribunal la situación para que el tribunal establezca la obligación, cómo se va a mantener, qué va a decidir al respecto, y después que se establece quién va a satisfacer la obligación, entonces se procede con los desacatos. Otro tema importante es que muchas personas tienen dudas sobre lo que es la parte de la retroactividad de la pensión alimenticia, porque piensan que presentan un proceso y que le van a pagar lo que ha pasado durante esos años, y realmente no es así, para que explique realmente cómo funciona. Sí, muy buena pregunta porque la gente, los clientes llegan y tienen una idea un poquito errada sobre el tema de la retroactividad. La ley 42 establece que la pensión alimenticia es retroactiva desde el momento en que se presenta la demanda. Eso quiere decir que si hoy presentamos la pensión alimenticia, la demanda, la solicitud, el formulario de pensión alimenticia, la misma va a ser retroactiva a partir de hoy hasta el día que se establezca. Digamos que se establece en diciembre del 2023. Bueno, entonces habrá que contabilizar desde marzo del 2023 hasta diciembre del 2023. Sin embargo, si en el tiempo anterior a la presentación de la demanda las partes estuvieron separadas, la parte no colaboró, pues esto lastimosamente no podremos exigirlo, porque como les dije anteriormente, es exigible desde el día que se presenta la demanda en la autoridad. Sí, eso es importante saberlo, de que comienza desde el día que inicias tú el proceso para una pensión alimenticia, porque hay una idea errónea de que todo lo que no me ha pagado atrás, por eso, si están en buena lid, se llevan bien las parejas cuando se separaron, quien se quede con el menor, lo más adecuado sería que como se está en ese momento, están de buena manera, ha habido un arreglo entre ellos, pues iniciar ese proceso para cuando no sea así, pues ya tienen la pensión, y muchas veces no lo hacen, creen que pues lo van a arreglar en los juzgados. Sería conveniente entonces hacerlo en el momento en que tienen esa buena relación ambos padres. Sí, sería lo más saludable. De hecho, la ley de pensión alimenticia y la ley de familia en general está dispuesta para eso, para que las partes traten de llegar a un entendimiento sin necesidad de que intervenga un tercero, en este caso pues un juez, a tomar la decisión.
Sin embargo, si las partes no logran ponerse de acuerdo o una de las partes quiere eludir de manera injustificada la obligación, pues definitivamente que hay que ir al tribunal. De hecho, volviendo al tema de la retroactividad, la ley obliga al juez a que en su sentencia establezca lo concerniente al retroactivo. Ahora bien, también puede darse el caso que durante ese tiempo la parte no estuvo pagando exactamente la cantidad líquida, pero estuvo aportando diversos pagos directos en especie que hacen esa cantidad o que hacen un poco más. Entonces, eso se puede tomar en cuenta en cuanto al retroactivo en ese caso particular por parte del juez y establecer que no es retroactivo porque, si bien es cierto, no se estaba pagando, la cuantía líquida se estaba pagando pues la escuela, la casa, el súper, etcétera. Es como usted decía que es importante la prueba, tanto para el demandante como para el demandado, de guardar los recibos de la recreación, de los supermercados, de las escuelas, del busito escolar, de la compra de los vestidos. Es importante que llevemos una cuenta, que llevemos hasta los recibos de luz, agua, teléfono, internet. Todo eso forma parte del proceso, tanto para una parte como para la otra a la hora de hacer la división de gastos. Y es importante que lo guarden porque hay que reiterárselo a nuestros amigos televidentes porque muchas veces vamos con las manos vacías y es importante que si tiene un proceso de pensión alimenticia o piensa hacer ese proceso, pues es importante las pruebas, de que usted lleve todo lo que usted, los gastos que usted le conlleva el niño, es importante que lo guarde. Acuérdense que el interés superior es el del menor. Y una pregunta que tenía que también dentro del proceso, cuando tienes un proceso de pensión alimenticia, es embargable, o sea, cuando tienes un embargo o un secuestro, no pueden ir sobre esto, ¿verdad? Eso es un tema muy interesante. En efecto, la pensión alimenticia está por encima de cualquier deuda. En este país, inclusive, es la única deuda que te genera cárcel, para que veamos la magnitud y la importancia, porque debemos partir del punto que la pensión alimenticia tiene una naturaleza social. Es decir, que, tal como usted dijo, si hay descuento directo por una casa, por un carro, por lo que sea, y hay una pensión alimenticia establecida, primero se descuenta la pensión alimenticia, después entonces que se pagan las otras obligaciones que tiene la persona. Y la pensión alimenticia no toma en cuenta el descuento mínimo de ley que sí se toman para otras obligaciones. Es decir, la pensión alimenticia sí puede pues establecerse una cuantía independientemente de que la persona ya tenga créditos topados y demás. En el caso de los gastos extraordinarios que se dan por lo menos en esta temporada que los niños inician las clases, ¿cómo se debe proceder en este tema? Sí, los gastos extraordinarios están definidos en la ley también. Son gastos en los cuales se incurre pues, por una necesidad urgente, como es el caso efectivamente de los gastos de inicio de año escolar. ¿Cómo se trabajan? Eso dependerá de cada caso. ¿Por qué? Porque el tribunal suele establecer no solo una obligación de una cuota líquida mensual, sino que también una cuantía a establecerse a principio del año escolar, que puede ser 50 y 50, que puede ser, por decirle algo, una cantidad de 100, 200, una cantidad fija establecida, pero eso es una obligación aparte de la pensión alimenticia. Entonces, digamos que el obligado ahora en el mes de febrero tenía la obligación de pagar la mitad de los gastos escolares. Ya estamos en marzo, no los pagó, no los terminó de pagar, entonces la persona beneficiaria, el representante, va al tribunal, como decía la licenciada, con su debida factura de la mochila, de la matrícula y demás, para que el tribunal entonces, en un incidente aparte de gastos extraordinarios escolares, cuantifique la cantidad a pagar y establezca la obligación de pagarla. Y de no pagarla, entonces se genera lo que hablábamos antes, el desacato nuevamente. Otra pregunta importante que muchas personas dicen sobre la revisión de la pensión alimenticia, porque puede ser que tanto se dé que la pensión sea muy poco o que la persona a la que se le fijó la pensión ya no pueda cumplir con esa obligación. Entonces, ¿cómo se debe proceder cuando queremos una revisión de la cuota de la pensión alimenticia? Sí, excelente pregunta, sobre todo que nos encontramos en este canal y digo este canal de la Asamblea, dado que fue la modificación de la ley
en el 2016, en la cual pudimos participar, la que modificó el periodo. Les explico. En 2012, cuando se sale la ley de pensión alimenticia, se decía que se podía pedir una revisión, una modificación, ya sea de aumento, ya sea de rebaja, a los 6 meses. Sin embargo, a partir del 2016, esto fue cambiado, se cambió la ley y se establece que al año, salvo el caso particular de una pérdida del empleo, ¿no? En ese sentido, la ley establece no solamente el término para pedir una revisión, sino también los supuestos en los cuales procede una revisión, ya sea para aumento o rebaja. Es decir, si hay una rebaja, debe enmarcarse en que la persona obligada cae en uno de los supuestos que establece la ley. Por ejemplo, la pérdida del empleo, por ejemplo, una enfermedad inhabilitante que le impide ejercer trabajar. Nótese que no dije solamente una enfermedad, sino que le impide trabajar, que le impide generar ingresos, ¿no? O un aumento, como el ejemplo que usted daba anteriormente, pues un aumento en las necesidades del beneficiario. Por ejemplo, una enfermedad que le sale al niño y que en adelante pues hay que incurrir mensualmente en ese gasto. Por ejemplo, los gastos escolares. Obviamente, cuando los niños van creciendo, los gastos escolares se van aumentando. No es lo mismo lo que se paga un menor de primer grado que en 12º grado. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Nos ha parecido corto porque esto da para mucho más y para otro programa más. El tema de la pensión alimenticia. Le tenemos que recordar, y vamos recogiendo lo que hemos estado dialogando aquí. Recuerde guardar toda su factura de la casa, vivienda, alimentación, todas. También le podemos decir que cuando va a presentar este proceso, lo tiene que hacer dentro de una instancia o un juzgado que quede cerca de la casa del menor, porque él es el que tiene el interés sobre esto. No es el demandado, sino el demandante, el que tiene ahí la prioridad. Se presenta cerca del hogar. Podemos decirle que los juzgados quedan aquí cerquita de la Asamblea, en la 5 de mayo, cruza el puente peatonal, ahí está un juzgado de familia, ahí puede presentar, baja esto de la página web del órgano judicial, en Panamá Tramita, ahí hay un formulario que facilita para que usted pueda llenar eso, y lleva también el certificado de nacimiento del menor, que es importante, su cédula, que usted es el padre que está con el menor. Esto es importante también. No sé si el abogado quiere decir algo más sobre la materia, alguna recomendación a este padre de familia. Ahora estamos en un proceso donde se necesita. Nada, pues, darle las gracias a ustedes por esta oportunidad. Estamos a sus órdenes siempre para brindar toda la orientación jurídica que esté en nuestras manos. Y pues sí, como usted bien lo dijo, el derecho de alimentos es un derecho que le pertenece en este caso al menor, y es un derecho pues que debe ejercerse, que debe garantizarse, y tal como usted lo dijo, pues más allá de que yo quiera decir que no necesito la pensión o de que no, es que no lo debemos ver esa perspectiva, debemos ver la perspectiva que es un derecho para el niño y que eso va a garantizar en algún momento las necesidades del niño. Así que hay que pedirlo. Sí, porque he escuchado muchas madres que dicen, no, yo no necesito, yo sola puedo con la carga de mi hijo. No, usted le está quitando ese derecho, ese interés que hay sobre el menor, donde que tiene que salvaguardarlo, protegerlo, donde él necesita un pleno desarrollo educativo, de salud, recreativo, y usted le cuarta ese derecho a su hijo si usted no presenta este proceso dentro del juzgado de familia, ya sea en el juez de paz, el municipal. Usted tiene que presentar su proceso porque usted le está coartando ese derecho al menor, no a usted, porque la pensión es para usted. La pensión es del niño, se le debe al niño. Roxana, no sé si quieras alguna conclusión ya para finalizar. Así es, Odalis. Hemos aprendido mucho durante el día de hoy. Importante que gestionemos el proceso de pensión alimenticia porque contribuimos en el desarrollo de nuestros hijos, porque ellos necesitan de los padres, de la obligación de ambos. Así que agradecidos con el invitado, el licenciado Barahona. Muchas gracias y los esperamos la próxima semana en su segmento Orientación Jurídica.